Bueno, pues vamos a comentar un momento el sacro. Tenemos aquí una imagen en la parte superior del sacro, donde podríamos apreciar la primera vértebra sacra, con su cuerpo, un cuerpo grande, con estos laterales tan grandes. Estarían formadas por lo que son los elementos de las apófisis transversa, elementos costiformes de la primera sacra, y luego veríamos el arco, ¿no? El arco de la primera vértebra sacra, que en su interior engloba también un agujero vertebral que va a entrar también en el conducto a lo largo del hueso sacro y se llama conducto sacro. Bien, pues en estos laterales, en estas alas que vemos aquí, en el lateral también vemos aquí una visión lateral, vemos unas superficies articulares muy grandes en forma de oreja. Bueno, aquí también tenemos que hacer uso un poquito de la imaginación para ver esa oreja, pero por eso lo llamamos superficies auriculares. Y se llaman así, bueno, pues por su forma de oreja. Y esta superficie será la que servirá de articulación entre el hueso sacro y el hueso ilíaco, la articulación sacroilíaca. Y pondrá en contacto lo que es el esqueleto axial con el esqueleto de la extremidad inferior. Bueno, y detrás de esta superficie, la articulación de esa superficie auricular, tenemos una zona rugosa que llamamos tuberosidad sacra y que también interviene en la articulación sacroilíaca. Bueno, aquí vemos una visión diferente en la que vemos que la primera vértebra sacra, pues, es muy grande. Pero desde la primera hasta la quinta hay una rapidísima disminución del tamaño de los cuerpos vertebrales. Y eso se debe a que el peso que se está transmitiendo a lo largo de toda la columna, y el peso va aumentando cuanto más inferior es la situación de la vértebra, y todo ese peso a través de la articulación sacroilíaca pues se va a distribuir hacia las extremidades inferiores. Y apenas, pues prácticamente nada se transmite de todo ese peso hacia el resto de vértebras sacras. Y entonces por eso se da esa disminución de tamaño tan rápida hasta que llegamos a la quinta vértebra sacra, que es pues francamente pequeña. En la otra visión veíamos también la entrada del conducto sacro. Aquí en la visión frontal no se ve, pero en la visión posterior sí que se ve esa entrada de ese conducto sacro. En la visión frontal pues lo estaría tapando el cuerpo de la primera vértebra sacra. Y este conducto sacro es la continuación del conducto vertebral que viene desde arriba. Bien, pues este conducto sacro que está aquí en el interior sigue siendo hueco, y vemos que a nivel de lo que sería la cuarta y la quinta vértebra sacra, en la parte más inferior, pues tiene una zona de salida. Eso se llama hiato sacro. Y ese hiato sacro se da por un defecto en la fusión de las láminas, que queda abierto esa parte posterior del arco y forma el hiato. Y de ahí del hiato aparece el xilum terminal. Bien, este xilum terminal sería un pequeño cordón, un pequeño vestigio de la parte final de la médula espinal. Bien, vemos a ambos lados del hiato sacro, tenemos unas pequeñas prominencias que están como delimitando el hiato, que corresponden de alguna manera a unas apófisis articulares inferiores que se llaman pues cuernos del sacro o astas del sacro. Bien, y a continuación, ya que tenemos aquí esta imagen delante, pues bueno, y que me he molestado en hacer el dibujo, vamos a comentar un poquito el coxis. Bien, el coxis está formado por entre 3 y 5 pequeñísimas vértebras que también pues se fusionan en un solo hueso. De hecho, solo es un poco reconocible como vértebra, pues la primera cocígea, que podemos identificar un poquito esa morfología. Incluso vemos aquí pues como dos protuberancias que corresponderían a lo que serían unas apófisis articulares y que parece que van a contactar con las astas o los cuernos del sacro. Y a estas asimismo pues le llamaremos astas o cuernos del coxis. Y como veis también ayudan a delimitar el hiato sacro. Y aquí vemos también pues unas pequeñas, transversas, lo que podrían ser. Bien, y lo que queda de vértebras coxígeas pues son más bien huesecillos que ni siquiera se puede identificar una morfología parecida a lo que son el resto de vértebras. Porque ya pues no tienen esa función de transmisión de peso alguno, desde luego. Sería más bien vestigial. Vestigio de lo que podría ser pues la historia evolutiva de la especie humana. Y se podría decir que, pues serían vestigios de lo que podría ser antiguamente una cola.
Y bueno, decir que el coxis, estos huesecillos, es el hueso que forman, tiene cierta movilidad sobre el sacro. Y esa pequeña movilidad pues tiene bastante importancia, sobre todo en ciertas situaciones como puede ser, por ejemplo, el parto. Bueno, y un par de conceptos, sobre todo para temas de ortopedia, radiología, que son el ángulo lumbosacro y el ángulo sacro. Bueno, aquí vemos un pequeño esquemita de dónde se forman el ángulo lumbosacro y el ángulo sacro. Bueno, entre estas dos líneas se forma un ángulo de entre 130 y 140 grados, que es este ángulo lumbosacro. Y luego tendríamos el ángulo sacro, pues que tiene unos 30-40 grados. Bien, esto no tiene mucho más, nada más que ver el esquemita, entenderlo y ya está. Tampoco tengo muy claro cuál es exactamente la funcionalidad de conocer este ángulo, pero bueno, aquí lo dejamos como dato. Bien, pues vamos a comenzar con las vértebras, que ya las hemos visto separadas, pero queremos saber qué es lo que sucede cuando las vértebras se unen. Lo primero, hemos hablado ya de lo que era el agujero vertebral. Tenemos un agujero o foramen vertebral en cada una de las vértebras, pero cuando tenemos varias vértebras que están superpuestas unas con las otras, pues ese agujero se convierte en un conducto. Y se llama conducto vertebral, o también lo llamamos conducto espinal, porque lo que contiene, pues ya sabemos lo que es la médula espinal. Hay otro agujero importante, otro foramen, que no confundirlo con el anterior, que este es el agujero intervertebral. Le llamamos intervertebral o agujero de conjunción también, que los vemos como están situados entre los pedículos de dos vértebras, exactamente donde se unen, entre dos vértebras adyacentes. Y vemos cómo lo limitan por una parte los pedículos, por otra parte el cuerpo vertebral y el disco, y también lo limita por la parte de atrás las apófisis articulares. Cada pedículo pues tenemos una pequeña escotadura, una en la parte craneal y otra en la parte caudal. Y esas escotaduras, cuando se unen con las vértebras con las escotaduras de las vértebras superiores o inferiores, y van a formarnos estos agujeros o forámenes intervertebrales o agujeros de conjunción. Y a través de ellos van a salir desde el interior elementos fundamentalmente nerviosos y también algunos elementos vasculares. Pero bueno, fundamentalmente esos elementos nerviosos, los nervios espinales. Bueno, pues vamos a continuar, y ese conducto vertebral que antes hemos dicho que se continuaba con el conducto sacro. Lo que pasa es que a este nivel ya no tenemos médula. La médula espinal ya sabéis que... Bien, pues en el recién nacido, tanto la médula espinal como la espina dorsal son relativamente parecidas en cuanto a su longitud. Pero a lo largo de la etapa de crecimiento, pues el hueso crece mucho más que la médula espinal, aunque también crece un poquito, pero en comparación crece mucho menos. Con lo cual, la médula en el adulto pues no llega al nivel del sacro, sino que se queda de hecho a nivel de la primera o la segunda lumbar. Pero claro, los nervios espinales de las lumbares segunda, tercera, cuarta, quinta, todos los sacros y todos los coccygios tienen que salir por donde les corresponde. No pueden salir todos por este agujero de la primera o de la segunda lumbar. Por lo tanto, todas esas raíces nerviosas que se han generado en la zona lumbar y sacra, pues desciende a lo largo de todo el conducto vertebral, se mete también por el conducto sacro y forma esa cola de caballo. Bien, pues en la parte final, en el hiato, apenas queda ya ninguna raíz nerviosa, quedan muy poquitas. Encontraríamos las correspondientes a las coccygias y el filum terminae, que como decíamos no es una raíz nerviosa, sino que es tejido fibroso, es como, un cordoncillo que está ahí sujetando la parte final de la médula espinal.